la concha buena. Vamos a orar, que Dios nos permita esta tarde aprender. Gracias Dios, te damos por permitirnos estar aquí. Te pedimos de tu gracia, de tu favor, Padre, para aprender esta tarde lo que quieres que aprendamos, Señor. Empezamos a sumergirnos en las aguas de la carta de Santiago, Señor. Así que ayúdanos, Señor, llévanos por el buen puerto que es tu palabra, esa palabra que intentamos aprender hoy. No solamente la tengamos en la mente o en el corazón, sino también nos ayudes a ponerla en práctica, porque de eso se trata la vida, en ti, Señor. Así que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy entramos ya de lleno a la carta escrita por Santiago, el hermano de Jesús, que sabemos que se llama Jacobo, pero en la traducción le han puesto Santiago y es como la conocemos y así la vamos a ir llevando. Entonces vamos a ver Santiago, el primer capítulo, versículo 1, comienza diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y bueno, esta carta la escribe Santiago y la escribe no a un grupo de iglesias, sino a grupos o personas, mejor dicho, que han creído la fe, que creyeron en el Evangelio, pero que por causa del Evangelio eran perseguidos por su fe. Así que en este primer capítulo que vamos a ver, Santiago habla de 3 cosas importantes, 3 cosas que debemos de meditar y debemos de entender, que son, pues si está la Escritura es porque debemos aprender de la Escritura, que uno, siempre va a haber pruebas. ¿A cuánto gustan las pruebas? Por cierto, el domingo hay examen, así que preparen su memoria para aprenderse los versículos. Va a haber examen, o sea, es una prueba, pero no es de esa prueba, las pruebas de la vida. Las pruebas que todo cristiano enfrentamos. Si la Biblia habla que va a haber pruebas, o sea, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿por qué nos quejamos cuando hay pruebas? O sea, quisiéramos que la vida fuera color-de-rosa, pero alguien hace muchos años, alguien dijo esto, no es bíblico, que quede claro, no es bíblico, no es doctrina, no es teología. Dijo, es que el camino del cristiano es como una rosa. La flor está bien bonita, pero el camino está lleno de espinas. Y yo digo, ok, esta es tu teología, está bien, ¿no? Pero la vida del cristiano siempre va a haber, o sea, en la vida, no en la vida del cristiano, en la vida siempre hay pruebas. Siempre. O sea, el problema es el falso evangelio que se predicaba en aquellos que se sigue predicando, de que acepta a Cristo en tu corazón y todos tus problemas se van a acabar. Y dices, no inventes, o sea, se pone en color hormiga. No, es que siempre lo estuviste ahí, pero ahora, como ya no eres del diablo, ahora eres de Cristo, te complica un poquito más la vida porque el enemigo lo que quiere es acabarte. O sea, él no tiene piedad. Entonces, habla sobre las pruebas. Habla sobre la vida práctica del cristiano. Y de que entonces debemos demostrar la obediencia de lo que yo ya he aprendido a través de los años. O sea, los más jóvenes, pues ya podemos, en el evangelio pueden decir, bueno, voy aprendiendo así, pero ya aprendiste algo. El sábado pasado, los matrimonios aprendimos muchas cosas, ¿verdad? Que no hay que hacer caídas porque se inunda el templo. No, aprendimos mucho de cómo ser como matrimonio. Yo no sé qué les dijeron a las mujeres, pero algo les dijeron. Y algo nos dijeron a los hombres, que si no lo ponemos en práctica, ¿de qué me sirvió? Entonces, si ya recibí yo del Señor, diario, ¿cuándo? Dios siempre nos da enseñanza, Dios siempre nos dice lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que muchos, yo no sabía, pues no, porque no la lees. O, bueno, estoy aprendiendo, me equivoco, bueno, sí, aprendemos que Dios nos perdona, que Dios nos ama y que nos sigue dando de su gracia, de su favor, para mejorar cada día. Entonces, ya 2 cosas que ya mencioné. Las pruebas son parte de la vida. Que tenemos que ser hacedores de la palabra. El versículo que nos hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Pero ser hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Dijimos que es el pasaje central de toda la carta, porque Santiago es una carta práctica. O sea, eso es la vida diaria. En el trabajo, en el matrimonio, en la familia, es la vida diaria. Y
podemos decir, y aquí hemos dicho, que cada uno de nosotros podemos descubrir un versículo, perdón, en cada capítulo que a mí, ¿a quién? Me llama la atención y puedo decir, este pasaje es el importante para mi vida. Y podemos llevarla a la familia, podemos llevarla a amigos. Por decir, el tercer tema que yo considero que es fundamental en la carta de Santiago, que lo menciona en el capítulo 1 y toda la carta lo menciona, está en el versículo 5. Santiago 1, 5, ahorita lo vamos a ir desglosando poco a poco, porque es importante este versículo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué necesitamos nosotros para vivir la vida cristiana? Entonces yo considero, ¿quién? Yo. Usted puede decir, no, para mí es 1.22 el importante, u otro versículo. Pero yo considero que este versículo es fundamental, 1, para enfrentar las pruebas, y 2, para vivir la vida cristiana. Y dice Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pedirla a Dios. Y esto es importante, y vamos a ver por qué es importante esta pequeña declaración de Santiago. Pídala a Dios. Ahorita vamos a ver por qué. Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No me pierdas Santiago, por favor. Vamos a Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo. Capítulo 7, versículo 7. Algunos teólogos han coincidido que Santiago, siendo el hermano de Jesús, yo no lo puedo asegurar, obviamente yo no lo puedo asegurar, pero posiblemente le escuchó el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte, Jesús dijo esto en Mateo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Entonces tiene mucha conexión Santiago con el Sermón del Monte, porque dice Santiago, si tienes falta de sabiduría, pídele a Dios. Y Jesús dijo, pide y se te dará. Ahora, en el original es pide y sigue pidiendo hasta que Dios te dé lo que estás necesitando. No que el domingo, pues ya pedí. Y el lunes, síguelo pidiendo. Sigue buscando. Ahora, ¿dónde encontramos sabiduría? Buena sabiduría. Estoy usando un término, buena sabiduría. ¿En dónde encontramos buena sabiduría? Porque si vamos a buscar en TikTok, en Instagram, entonces vamos a leer, no me pierdas Santiago, vamos a leer Proverbios. Recuerde que mencionamos que Santiago tiene que ver mucho con Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muy bien. ¿En dónde encontramos sabiduría? Buena sabiduría. Es la palabra de Dios. Y no digo que lo que se publica, hay cosas muy buenas que se publican en la red social, pero hay cosas que de verdad la gente que no lee la escritura, todo se lo cree. Todo, ya, lo que dijo fulano, que ni es cristiano, que ni nada, lo que dijo es verdad y de ahí se agarra. Entonces, vamos a ver un poquito de esto. Para enfrentar las pruebas y cómo aplicar y dónde aplicar lo que yo aprendo, necesito sabiduría. Pero vamos a ver las pruebas. Dice Santiago 1, versículo 2. Santiago 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿cuándo? ¿Cómo dice?
cuando vas a salir en el éxito. A ver, pues, Santiago, espérate, tranquilo, yo soy cristiano. ¿Cómo me estás pidiendo que en medio del problema tenga gozo? Ahora, si usted lee con cuidado Santiago, va a encontrar más de una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Hermanos míos, tener por sumo el gozo es fruto del Espíritu Santo. Pero estoy en pruebas, debería estar llorando y lamentándome, diciendo, ay, que echaron fuera de la América. No. O sea, debería de estar un sumo gozo porque tú no peleas las batallas solo. ¿A quién le está escribiendo Santiago? A los perseguidos por el Evangelio. No le está escribiendo a una mega iglesia donde tienen todo, no, le está escribiendo a los que por causa de la fe, porque dice diversas pruebas, dice el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe. ¿Cómo se llama fe? Amén. A ver, vamos a adelantarnos tantito. Vamos a la primera de Pedro. Primera carta, 2 hojas adelante, primera de Pedro, capítulo 1. Arriba del versículo 3 hay un título que dice una esperanza viva. Ok. Y dice, versículo 6, en el cual vosotros os alegráis, aunque, ¿cuándo? Ahora. ¿Cuándo? Ahora. Y dice, por un poco de tiempo, si es necesario, escucha, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuál es el objetivo? Para que sometida a prueba, ¿qué? ¿Qué tiene que ser sometida? No, pero en Pedro. Para que sea sometida a prueba vuestra fe. ¿Tienes fe? Amén. Demuéstramelo. Cuando todo nos va bien, tengo fe, ¿verdad? Hombre, las montañas se mueven, y si yo digo, ponte el sol, oh sol detente, Navadón, y así cuando todo está bien, tengo fe. No, dice Pedro y dice Santiago, tu fe tiene que ser probada. Tu fe tiene que ser probada. Vimos hace 8 días en la introducción que Santiago dice, alguno tiene fe, muéstramela por tus obras. Se nota cuando una persona tiene un problema. Lo primero que hace es dejar de orar. Me está yendo mal, ya no voy a buscar al Señor. En vez de acercarse al Señor, ay, me voy para allá, me voy para acá, porque aquí como que... En todo momento vas a tener que enfrentar una prueba si eres cristiano. Tu fe tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que ser probada. Y dice Pedro, tu fe tiene que ser probada. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que no lo busque, pero en Deuteronomio, capítulo número 8, me parece que es el 8. Le voy a leer lo que dice el 8. 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Dónde andaban caminando? Y en el desierto hay palmeras y cocos y alberca y servicio al cuarto. Estaban caminando en el desierto. Te llevó 40 años para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea, si es necesario de parte de Dios meter nuestra fe a prueba, es para que nosotros reconozcamos cómo estamos delante de Él. Porque cuando todo está bien, tenemos fe. Pero la fe se va a demostrar cuando, ¿qué crees? Gracias por participar, pero mañana pasas por tu liquidación. Tú, ¿qué voy a
¿Tienes fe? Sí. Ay, pero que mete una bronca familiar. Muéstrame tu fe por tus obras. Porque muchos en la primera prueba, ay, me voy. Fácil y sencillo. Pero los valientes dicen, no, yo sigo a Cristo. No queremos meternos en pruebas, pero si es necesario para que comprendamos lo que hay en nuestro corazón, si realmente amamos al Señor, como es en el matrimonio. En las buenas y en las malas. En la abundancia y en la escasez. En la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. O, como decimos los pastores, hasta que Cristo venga por su iglesia. Porque cuando hay un problema, lo primero que hacen muchos es salir corriendo. Tiran la toalla. Y a los que estaban dirigiendo esa carta, no la estaban llevando muy bien. Habían perdido todo su patrimonio, se habían quitado todo por causa del evangelio. Y Santiago dice, oye, tu fe tiene que ser probada. Y dice, Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. O sea, la prueba en Dios tiene como objetivo que produzca algo en nosotros. Y según este pasaje, ¿qué tiene que producir en nosotros? Ay, ¿verdad? Queremos la respuesta. Mi esposa, yo no sé, ¿cuándo fue, amor? ¿Ayer? ¿Nos echamos una marucha? Antier, que tenemos hambre. ¿Qué hacemos? Echamos una marucha. No nos gusta, pero teníamos hambre. Una marucha. Tengo años que yo no como una cosa de esas. Años, no sé si 4 o 5 años, no sé cuánto tiempo que. Y a veces queremos que las pruebas se resuelvan como una marucha. Y lo que Dios te quiere probar es cuánta paciencia tienes, cuánta fe le tienes, cuánto amor le tienes y cuánto gozo tienes cuando estás en medio de una aflicción. Porque cantar cuando todo está bien, sencillo, ¿no? Y danzamos y levantamos manos y estamos, pero cuando estamos en la prueba, ya no queremos cantar más que la de rata de 2 patas. Todos hemos pasado por pruebas. En el Evangelio o antes de llegar al Evangelio, hemos pasado por pruebas, hemos pasado dolor, hemos pasado angustia. La diferencia de ahora es que no enfrentamos las pruebas solos. Y las tenemos que empezar a ver de forma diferente. De cómo las tenemos, de cómo ver esa situación. Lo que tiene que producir es paciencia. Y dice el 4, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y entonces dice el 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea, lo que Dios quiere es que seamos perfectos y que seamos cabales. No es de perfectos, porque perfecto solamente Dios. Y los que le vamos a la Meca, eso no es cierto. Perfecto solamente Dios. Es el único perfecto. Pero perfecto se está refiriendo a ser maduros. Que no al primer soplido, me voy. Una prueba. Pero confía en el Señor. Yo tengo que hacer mi parte, que orar y confiar. Esta prueba, 40 años, imagínate 40 años, y no lo peor, pero 40 años yo los trajo dándole vueltas al mismo terreno. Yo ya pasé por aquí, y yo pasé por aquí, hijo, yo pasé. Y ya el último día no pasó, pero entró el hijo, entró el nieto, de esos niños que salieron de Egipto, llegaron a la tierra prometida. Entonces, la prueba tiene un propósito de parte de Dios, que seamos maduros en todas las áreas de nuestra vida, como cristianos, y que seamos cabales. Cabales significa que seamos íntegros o que estemos completos. Por eso dice Santiago, y si le falta a alguno algo, en este caso sabiduría, pídasela a Dios. A mí me gusta mucho ser íntegros, porque somos unos aquí y cómo somos allá. ¿Cómo somos cuando, como ya mi amigo, ahí se me fue el nombre de aquel español, cuando nadie me ve?
¿Cómo somos cuando no nos ven los hermanos de la iglesia? ¿Cómo somos cuando no nos ve el pastor? ¿Cómo somos cómo somos? A eso se refiere a ser cabales, o sea, somos íntegros. Soy cristiano aquí y soy cristiano allá. Mi vocabulario aquí es uno y allá es el mismo. Mi comportamiento aquí es uno y allá es el mismo. La prueba, o sea, el propósito de la prueba no es que Dios nos quiere librar del dolor, quiere hacernos perfectos, que vayamos madurando. Y al menos aquí en estos versículos de 2 al 4 yo encuentro gozo, encuentro paciencia como parte y fe como parte de manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. De que estoy caminando con Dios y de repente dijo Jesús en Juan 15, y si corta, lo voy a parafrasear, y el Padre tiene que podar ese árbol para que produzca más fruto. ¿Y cómo crees que te va a podar? A través de una pequeña prueba. A otros se va a acabar el mundo. Digo, ¿cuál sería la prueba más difícil de esta generación que pudiera enfrentar esta generación de cristianos? Que no hay internet. Se te va el internet y sientes que se te va la vida. Y andas buscando, Señor. No hay internet. No puedo subir mi TikTok. Para esa generación que se vaya el internet es la muerte. Se acaba el mundo. Pero cuando aprendemos a no vivir con esas cosas, a vivir en el plan del propósito de Dios, vamos a ver que las cosas de la tierra, algunas necesarias, no son tan importantes. Entonces, si somos gente que vamos caminando, y es que aquí dice algo Santiago, en el versículo 6, ya dice que le pidamos algo el cual es amplio y abundante para darnos, ¿verdad? Dice el 6, pero pida con fe. Porque tú puedes estar orando en medio de la prueba, ay, ¿y si me lo vas a dar? Ya dudaste, ya chafiaste, man. O sea, entonces, ¿dónde dejamos el Salmo 23? Jehová mi pastor y nada falta. Entonces, Señor, yo estoy seguro que aunque ahorita yo no veo fruto, sé que tú estás proveyendo. Hay un canto que dice, aunque no pueda haber, tú estás obrando. Eso es fe. Es como ver a los niños que juegan, ¿no? Están jugando, hay chamacos latosos, chillones, pero si lo vemos con los ojos de la fe, esos chamacos pueden ser los próximos pastores, los próximos evangelistas. Pero son chillones, son latosos, pero tú los ves, no, ese es un pastor, ese es un predicador, esta mujer va a ir a las naciones por fe, aunque ahorita no tenga yo economía, Señor, yo sé que tú vas a proveer. Yo sé que tú me vas a dar. Y algo de la cual muchos cristianos padecen o padecemos es cuando no hay esto. Yo sé que esto es necesario. Si no, no puedes ir a comprar pañales al TSD, ¿verdad? No puedes ir a comprar pañales. Pues, ¿cómo? No que digas, pues vengo de la iglesia y doy ungido. Sí, pero aquí hay que pagar, man. Pero cuando falta esto, ahí se puede una fe. Cuando hay un sacudimiento, un terremoto 6.5 en el matrimonio, ahí se ve la fe y la paciencia. De que me voy con mi mamá. No, espérate. Hicimos un compromiso adelante. Digo, a los hombres, algunos se los dijeron, si no estás por la iglesia, arregla las cosas. Pero hicimos un compromiso delante de un hombre, comprometernos a vivir bien hasta el final. Yo me acuerdo cuando tuve la gran bendición de que, mi esposa fue la más bendecida ya, cuando nos casamos, el que nos casó me dijo cosas bien bonitas. Y él dijo algo, así tiene que ser, hasta el final. Y dije, wow, este hombre no es cristiano, pero qué bonito hablando, hombre. Pero llega un momento en que pues tengo que pedirle a Dios, ayúdame a vivir. ¿Por qué? Porque tengo que pedirle a Dios sabiduría. Bueno, Pedro también no dice por qué. Primera de Pedro, capítulo 3.
Hay cosas que a las mujeres no les gusta, actualmente no les gusta esto, pero si está escrito, ya lo veremos cuando lleguemos a esta carta. Asimismo, vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Luego dice el 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y luego dice el 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas como... no la vas a entender, nunca voy a entender por qué mi esposa quiere otro par de zapatos cuando tiene 80 y metidos. No lo entiendo, pero yo no tengo que entenderla, tengo que pedirle sabiduría para que pueda seguir viviendo con mi esposa. Con ella sabiamente. Por eso necesito sabiduría. En el matrimonio necesitamos sabiduría. En la calle, para vivir las cosas de la calle, ¿por qué? Con los trabajadores, con los compañeros, ¿por qué necesito sabiduría? Porque no comparten la misma fe. Y yo tengo que ser sabio para saber cómo comportarme con ellos, ante ellos. Posiblemente un día nos gane un poco el apellido, posiblemente sí, pero no quiere decir que sea pretexto o excusa para hacerlo todos los días. Necesitamos saber cómo enfrentar las pruebas en la vida, y eso nos lleva al matrimonio, nos lleva a relaciones entre hermanos, hermanos en la carne, hermanos en la iglesia, porque también en la iglesia hay que ser sabios para vivir entre los hermanos. Tenemos que pedir a Dios, ay, Señor, ayúdame a aprender, oye, ayúdame malo, no sabiduría para hablarle esa cabezadura, como tú quieras, pero necesitas pedir a Dios sabiduría. Y es que dice Santiago, pídasela a Dios. A Dios hay que pedir sabiduría. ¿Por qué? Porque mismo en Santiago, capítulo 3. Yo te voy a leer unos versículos del capítulo 3, versículo 13 hasta el 17 y 18. Vamos a leer. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Entre la iglesia. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, otro fruto del Espíritu Santo, mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención, esas son obras de la carne que están en Gálatas, en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz, otro fruto del Espíritu Santo, para aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿damos sabiduría? Sí, porque hay una gran diferencia entre la sabiduría terrenal y la del cielo. La terrenal es egoísta. Primeramente es egoísta. Tú y luego tú. Y al último, no, yo no, usted, pero así es, ¿verdad? Es imperfecta porque viene de una persona. Nosotros hemos recibido consejos de nuestros padres desde niños. Hemos crecido y caminado con gente que nos ha dado algún consejo. Algunos buenos, pero son imperfectos, de todo, porque viene una persona que es imperfecta. La sabiduría de la tierra es inmoral y esa sabiduría inmoral está llevando a la degeneración de nuestra sociedad. Lo vemos con las cosas que están pasando. Leía un absurdo, es un absurdo que alguien de esos altos mandos de nuestro país quiere que a las personas transgénero les hagan estudios ginecológicos. O sea, dices, es inmoral, es imperfecta, es imposible. A las mujeres sí, a las mujeres no hay que se perciba. Y eso está llevando a una degeneración a nuestra sociedad. Esos pensamientos o esa sabiduría terrenal son de porque me quieren caer, porque yo caer bien a la gente. Entonces necesitamos ser sabios para las cosas de la vida, para enfrentar las pruebas.
Señor, ayúdame a dar sabiduría porque mi esposa puede orar, puede decir, ay, qué cabeza dura. Pues sí, pídele sabiduría. Pero también entre nosotros como hermanos, en la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque dice el versículo 9 del capítulo 1. El hermano que es humilde, que es de humilde condición, gloriece en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Algunos teólogos han dicho que aquí se refiere a dos personas de la misma iglesia, uno rico y uno de condición humilde. Aquí habla de humildad, no de pobreza. Vamos a traerlo a nuestros días. O sea, hay dos hermanos que no congenian. Bueno, hay que ser sabios para saber cómo llevar la fiesta en paz. Hay cosas que no estamos de acuerdo. Eso es parte de la naturaleza. Lo que nos debe unir es el amor a Cristo, el Espíritu Santo, la sangre derramada. Eso nos debe unir. Pero habrá cosas que no me gusta esto. Bueno, hermano, yo te voy a pedir yo sabiduría para saber cómo tratar contigo y no estar criticando, peleando, señalando y juzgando, porque eso no edifica la iglesia. Necesitamos sabiduría para educar a nuestros hijos. Necesitamos sabiduría para saber cómo me comporto en todas las áreas del trabajo. Y si yo pido sabiduría, tengo que estarla pidiendo todos los días. ¿A quién? A Dios. Eso me habla de una comunión. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 8, el hombre, cuando habla del hombre no está hablando del sexo, ¿sí? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus. ¿Cómo soy aquí? ¿Cómo me comporto allá? Si aquí soy uno, en lo que soy interior debo comportarme igual allá. Nada, que aquí soy santo, levanto las manos, hermana, Dios le bendiga, el amor de Cristo, usted, y fue que vino, y allá, bueno, no solamente de trabajo, ya vinimos al templo, ya estuvimos en el templo, ya cantamos al Señor, y cómo nos comportamos en casa, cómo somos en casa. Eso es ser íntegros, de una sola pieza. Si aquí le canto al Señor y le levanto mis manos, no levanto las manos a mi esposo o a mi esposa o a mi chavo, no porque perdió el Cruz Azul, no lo hago. Simplemente, pues, ¿qué hago, no? Tengo que ser sabio para vivir correctamente con los que me rodean. ¿Por qué más necesitamos ser sabios? Recuérdeme usted dos personajes bíblicos que fueron tentados. Aparte de Jesús. No, Jesús es uno, pero mencióname otros dos. En cierta forma. ¿Otro más? Eva y Adán fueron tentados. Lázaro. ¿Lázaro fue tentado? No me acuerdo ese, pero bueno. José fue tentado. Una mujer le dijo, quiero contigo. ¿Fue tentado? ¿Y qué hizo José? Patitas, ¿para qué las quiero? Hasta desnudo se fue. Daniel, ¿fue tentado? También fue tentado. Fue tentado a que su orgullo se elevara, porque él fue el que le dijo al Nabucodonosor, yo sé los sueños, pero no vienen de mí, vienen de él. Y a veces somos tentados a, yo sí lo hago, yo sí puedo. Somos tentados a la que se levante el orgullo. Los amigos de Daniel fueron echados al horno de fuego. ¿Y qué le dijo el emperador de aquellos días? Si se postra ante mi Dios, lo saco. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron? Así nos quememos, no te vamos a adorar a tu Dios. Si Dios nos salva, bien, y si no, que no nos salve, somos de Él. Fueron tentados a negar, y cuántas veces a nosotros nos pasa así,
No a postrarnos ante una imagen, para que nos suba el ego, a decir, yo lo voy a hacer. Eva también fue tentada, Adán y Eva fueron tentados. Entonces, primero no cayeron, se mantuvieron firmes. Pero Adán y Eva fueron tentados, ¿y qué les pasó? Cayeron. David, aquel que era conforme al corazón de Dios, fue tentado. Y 2 veces. Uno por una mujer y otro por el que dice, no, tengo un ejército muy grande. Y Dios le dijo, ay muchacho, te quito parte del ejército a ver si puedes. Pedro, ay Pedrito, fue tentado. Fue tentado, usado por el diablo, es tentación de decirle, no Jesús, que aquí no te pasa, ¿esto cómo crees? Y él llevó hasta llegar a decir, no lo conozco. Judas Iscariote, bueno. Y la tentación viene de nuestros malos deseos. Vamos a leer rápidamente porque escucho la lluvia. Dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Adán y Eva es un ejemplo claro de lo que es buscar la libertad de la culpa. Todo lo hace. El diablo me obligó. Fui presionado. Otros, fue por tu culpa, lo hice por tu culpa. Por tu culpa y por tu gran culpa. Otros cuando caen en la tentación es porque no lo sabían. Dice, no sabía que era malo, no lo pude resistir, nadie es perfecto. Pero dice en el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sabes? Cuando nace de uno y nace de un pensamiento, nace de algo que tú quieres, que sabes que está mal, pero que tú lo anhelas. Buscamos excusas. Por su culpa, porque me sentí presionado, porque pues, me agarró en mis 5 sentidos, o lo que tú quieras. Pero la tentación viene por nuestros malos deseos, no vienen de parte de Dios. Todo inició con un pensamiento y se convierte en un pecado que lleva a la acción. Y lo que el diablo metió en sus mentes de Adán y Eva, lo llevaron a la práctica. Ahora, pero aquí, ojo con esto, no está diciendo, vamos a ver 15. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Aquí no está hablando de que pierdes la salvación, la pierdes cuando tú niegas, al menos yo creo esto, cuando niegas a Jesucristo. Siendo cristiano, te regresas a lo antiguo. Ahí considero yo que pierdes la salvación. Lo que hizo Jesús no tiene forma de pagarse. Pero aquí es cuando tú cometes, tú y yo, por nuestros propios deseos, vamos a imaginar, ¿vamos a qué? Pues una cervecita, una fría para la calor. O sea, yo tengo el pensamiento. Yo tengo eso, tal vez me enojé con mi esposa y no le doy gasto. Y me voy con los amigotes. Yo ya lo pensé. Busqué un culpable, pero es mi propio deseo. Es lo que yo traigo en el corazón. Y si eso me lleva a cometer un pecado, no pierdo la salvación. Aquí no. Porque dice el 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo renacer por las palabras de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, si yo cometo un pecado, puedo acercarme al Señor, puedo confesar mi pecado, porque Él es fiel y justo para perdonar mis pecados, limpiarme de toda maldad y así mantenerme en comunión con el Señor. ¿Cuál es el error que cometen muchas personas? Ay, pequé, ya el Señor no me ama. No, es que no entiende lo que es el amor de Dios. Leti nos decía algo el domingo del no de Dios a Moisés, pero el no más fuerte fue el del Padre al Hijo.
No hay otra forma, Jesús. Ellos son salvos cuando crean en mi palabra por tu sacrificio. Obviamente no está en la escritura, ¿verdad? Eso. No hay otra forma, Padre, no la hay. Es la cruz. Me equivoqué, Padre, me fallé, hice algo indebido. Bueno, acércate a Jesús, arrepiéntete de tu pecado, pídele perdón y Él es amplio para perdonar. Él es amplio para perdonar. Pero muchos pensamos, como ya pequé, Dios ya no me ama. No está de acuerdo con el pecado. No está de acuerdo que practiquemos el pecado. No está de acuerdo que vivamos una vida de doble ánimo. Ay, aquí soy santo y allá afuera le doy vuelo a la hilacha. Él no está de acuerdo con eso. Quiere que seamos íntegros. Pero si fallamos, si cometemos algo mal, nos podemos acercar al Padre y entonces sí, poder recibir el perdón de Dios. Quiero terminar con el último punto de los mencionados, que es vivir lo que yo creo. Versículo 19. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para ¿qué? ¡Ay, jole! ¿Cuánto damos gracias a Dios porque tenemos dos oídos, dos orejas? Y que tenemos una sola boca. Que si tenemos dos bocas, de por sí la boquita que luego unos tienen, dices, Dios del cielo. Hay que aprender a escuchar. Mi esposa me decía algo que ayer creo que fue el día del psicólogo, pero algo me gustó mucho, que estamos para escuchar. ¿Nos escuchamos? ¿Nos escuchamos? Creo que se lo dijeron a las mujeres el sábado. El hombre puede estar viendo el partido y la mujer hable y hable y hable, o lo dijeron a nosotros, no me acuerdo, nos dijeron a nosotros, Ángel, y lo que ella quiere es, dijeron, el hombre dice, ya llegué, tengo hambre, me quiero dormir, entonces se acabó la conversación. La mujer quiere contarte con lujo y detalles lo que hizo el niño, la patadita que dio Miguelito. Quiere contarte, ay, ¿qué? Y tú viendo el fútbol. Sí, chido, chido. Tenemos solamente una boca. Y el capítulo más adelante, capítulo 3, Santiago dedica todo un capítulo y dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para, porque a veces, decía mi amigo el pastor David Mora, no tomes decisiones cuando estés muy feliz o cuando estés bien enojado. No las tomes, porque no te das cuenta de lo que dices. Y dije, tienes razón. Hombre sabio. Júntate con personas sabias. Porque por el pleito, matrimonial se mandan a la fregada y luego, no sé qué hacer sin ti, mujer. Pues, ¿para qué la corres? ¿Para qué lo corres? Por eso, prontos para oír, tardos para. Ay, joder. Porque nada más, porque mi comida. ¿Dónde está? ¡Pah! Se pone el hombre verde. Y no escuchas la explicación. Se me acabó el gas. Y tengo que esperar que llegues tú para que vayas por el gas, porque el tanque pues, está pesado, mano, y está hasta abajo. O sea, tardo para irarte. ¿Qué es lo contrario de la ira? No digo el momento de zen, pero tranquilo. Hay una explicación, hay un porqué. Respira, tranquilízate. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y luego dice, por lo cual deseando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre otro fruto del Espíritu Santo, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y entonces entramos a lo que hemos estado meditando. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No sé qué recuerde Carlos, qué recuerde Ángel,
¿qué recuerde Dana, mi esposa Erika? De lo que nos enseñaron el sábado. Pero lo que nos enseñaron hay que ponerlo en práctica. No sé qué dijeron las mujeres, pero yo llegué y mi esposa me dijo, ay, tú vas a tus callos, ay, qué rico. Yo creo que algo le dijeron sobre eso a mi esposa. Ay, qué rico. Entonces, pero también otros nos dijeron, y nos dijeron nuestras verdades netas del planeta. Entonces, si ya escuché, tengo que ponerlo en práctica. No puedo culpar a otros cuando mi propio deseo es que me quiere llevar a pecar. No puedo estarme quejando y quejando y quejando cuando soy una prueba, porque entonces mi confianza no es Cristo. Tengo que poner en práctica todo lo que oigo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en su espejo, en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y luego dice, mira, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado quiere decir doblemente feliz. Cuando tú y yo ponemos en práctica lo que cada domingo, mejor dicho, cada día Dios te dice a ti que tienes que hacer y lo llevas a la práctica, tú tienes gozo, doblemente feliz. Sí. Pero vemos cristianos que, ¿cómo estás? Bien. Gracias a Dios, manito, que estás bien. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque hablamos, vamos a llevarlo a este término. Dice el 26, si alguno se queda religioso, aquí habla de un tema de la palabra religión que nosotros cristianos decimos, no tenemos religión, tenemos comunión o relación con Dios. Ok, no voy a quitar la palabra, la voy a poner así. Si alguno se queda con comunión con Dios y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, tal religión es vana. O sea, vamos a esto. ¿Eres cristiano? No, ya le bajaron los amenes. Sí, amén. ¿Eres cristiano? Amén. Tu vida cristiana me la tienes que demostrar con tu forma de hablar, con tu comportamiento matrimonial, con tu comportamiento en la familia, con tu comportamiento en el trabajo, con tu comportamiento manejando, con tu comportamiento en la combi, con tu comportamiento en la escuela, tú me lo tienes que demostrar. Porque si no, lo que tú me predicas no tiene caso. ¿No has escuchado aquel proverbio que no es cristiano? Para ser como ella, ventes. Esta carta nos va a confrontar cómo somos como cristianos. Que cuando pasamos pruebas, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra reacción cuando enfrentamos una prueba? Te tengo una buena noticia. ¿Quién quiere la buena noticia? Diario vamos a enfrentar pruebas. Diario, hasta que Cristo nos llame a su presencia. Porque estamos siendo perfeccionados. Cuando ya termine nuestro caminar aquí en la tierra, vamos a ser perfectos en la eternidad. Mientras aquí vamos a enfrentar pruebas. No quiere decir que con eso, pues es que estoy pasando una prueba, que el Señor me entiende. No, Él entiende que esa es una prueba, pero te está pidiendo, te está diciendo, mejor dicho, que le pidas sabiduría para enfrentar la prueba. Para saber cómo vas a enfrentar ese reto, esa debilidad que diario enfrentas. Porque todos enfrentamos algo en el día. ¿Cómo somos como pareja? ¿Cómo somos como padres? Si yo escucho y recibo el consejo de Dios, lo tengo que poner en práctica, porque si no, mi religión, mi fe es vana. Así que este capítulo nos recuerda lo que yo tengo de parte de Dios. Y lo que tengo es que puedo acercarme a Él para pedirle sabiduría, acercarme a la fuente abierta de la sabiduría que es Cristo y que me va a ayudar a tomar las buenas decisiones, a saber cómo enfrentar las dificultades y a cómo vivir lo que predico. Vamos a orar, que Dios nos ayude. Y si tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios. No busques consejo en los amigos que no tienen a Cristo.
Vamos a ver por qué dentro de 8 días. Pero rápidamente dice, el que anda con sabios, sabio será. Pero el que anda con necios, será destruido. Ni siquiera será necio, será destruido. Entonces, necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Necesitamos que Dios nos enseñe a pedir sabiduría. ¿Tienes falta de sabiduría? Dile, Señor, ayúdame. Con hombres casados necesitamos saber cómo vivir con las cosas sabiamente. Yo tengo 19 años casado y todavía tengo que pedir a Dios, ayúdame a vivir sabiamente con Marcelita, porque luego Marcelita, pues aquí con su mamá, y yo me enojo, y yo digo que no, y empiezo a pensar, y que no, pues pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarte. Tengo que pedir sabiduría que ella tiene que pedir sabiduría para saber cómo vivir con este bombón. Pero necesitamos pedir a Dios sabiduría en el matrimonio, en el trabajo, en la iglesia, cómo comportarnos con los hermanos. Hay hermanos que somos, yo me considero, usted me puede juzgar, muy efusivo, hay los que son más reservados. Cómo vivir con él, cómo aprender a tener la relación con mis hermanos en la iglesia, cómo ser en el trabajo. Porque allá, aquí, en todo lugar, la gente está esperando que nuestra religión no la prediquemos solamente, que es bueno, sino que la pongamos en práctica. Padre, gracias te damos